Vamos a empezar con este primer tema de la asignatura, que es un poquito, como hemos comentado antes, un repaso de las partes más interesantes o más importantes de la asignatura de segundo, de la asignatura de elasticidad y resistencia a materiales que se ve en el segundo de la titulación, ¿vale? En los apuntes tenéis los 10 puntos que tiene ese tema y lo que vamos a ver hoy en esa parte de conceptos previos va a ser una pequeña introducción breve a lo que son los objetivos de la resistencia a materiales que ya sabemos y ya hemos comentado en la presentación de la asignatura. Vamos a repasar cómo vamos a visualizar los tipos de uniones entre piezas, entre elementos, qué reacciones tengo en cada uno de ellos. Vamos a repasar las ecuaciones de equilibrio estático. Las ecuaciones de equilibrio estático representan, como vamos a ver luego, la base fundamental para resolver todos los problemas isostáticos, ¿vale? Vamos a ver la aplicación de esas ecuaciones de equilibrio estático, ¿de acuerdo? Y vamos a resolver los esfuerzos internos en una sección. Cuando hablo de esfuerzos internos, hablo de los diagramas de equilibrio, los diagramas de esfuerzos internos, diagramas de momentos flectores, cortantes, axiles, etcétera, ¿vale? Y dejamos para la clase del próximo día la parte de repaso correspondiente a los cálculos de la distribución de tensiones en una sección, ¿de acuerdo? Bien, como hemos comentado antes, para el diseño de una estructura o de una máquina es necesario calcular las tensiones y las deformaciones que originan las cargas, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, un chasis de una bicicleta, ¿vale? Estará fijo aquí, eso es una condición de contorno, estará fijo aquí, otra condición de contorno, es un sistema de barras, tiene unas cargas, ese es nuestro entorno de trabajo, ¿vale? Una serie de cargas, una serie de elementos, barras, piezas, etcétera, interconectados entre sí, unas condiciones de contorno y con eso, y unas secciones y un material, con todos esos ingredientes, yo tengo mi pieza, tengo que hacer mi diseño. ¿Y en qué consiste? Pues en calcular, hacer unas comprobaciones en el diseño, en resistencia a materiales, siempre que tengáis que hacer una pieza o una máquina, cuando tengáis que calcular algo, tenéis que calcular las tensiones y calcular las deformaciones o los movimientos, ¿vale? Las tensiones tienen que ser, las tensiones máximas tienen que ser inferiores a las que resiste el material, solo que denominamos una comprobación de resistencia, ¿vale? Y los desplazamientos máximos en la pieza, pues tienen que ser compatibles con otra pieza con la que pueda tocar, con un determinado movimiento que no puede ser, no puede tener un valor cualquiera, ¿vale? Imaginaros que esta viga que yo tengo aquí, pues resistentemente la pudiese hacer más ligera, pero resulta, es como las típicas vigas de madera en una casa rural que vayáis, que veis que tiene una flecha enorme, resistentemente sí que funciona. Es decir, las tensiones, la madera es capaz de resistir las tensiones a las que está sometida. Pero estéticamente o funcionalmente, si hubiese algo debajo, ya no deja, no es válido, ¿vale? Entonces tengo que limitar tanto las tensiones como las deformaciones. Por lo tanto, tengo que saber calcular tensiones y tengo que saber calcular movimientos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco en lo que luego vamos a basar en nuestra asignatura. El grado de dificultad de la pieza que yo quiera resolver, por ejemplo, ahí tengo una llave que no deja de ser más que una pieza en voladizo, tuerca, fuerza, eso es una barra en voladizo, ¿vale? Una pieza muy sencilla. La intermedia es un sistema de barras, también es sencillo, también voy a saber yo resolver sistemas de barras. Sin embargo, esta carcasa, pues ya no es una pieza sencilla, eso ya no tengo yo herramientas con la resistencia de materiales para poderlo resolver. Tengo entonces varios enfoques para calcular todo lo que tengo ahí arriba. Lo que denominamos métodos analíticos, como la resistencia de materiales, que me vale para problemas sencillos, problemas de barras, para eso me vale, me sirve. La herramienta útil para poder resolver esto.
Cuando tengo problemas más complejos, pues tendré que recurrir a métodos numéricos, como cálculo matricial. Si tengo una estructura que es una cúpula de una nave industrial, eso no lo puedo hacer a mano, obviamente. O esa carcasa que tengo ahí, pues todo eso, esos métodos que voy a utilizar son métodos numéricos, son programas ya de ordenador, ¿vale? Y se usan para problemas más complejos. Vamos a centrarnos nosotros en nuestro método analítico, que nos va a permitir saber no resolver problemas complejos, pero sí cómo funciona todo esto, cómo funciona un cálculo, un diseño, etcétera. Luego, si el problema es complejo, usaré un ordenador, pero al menos yo sé cómo funciona el tema, ¿vale? ¿Cuál es el enfoque que utiliza la resistencia de materiales? Fijaros en el esquema de arriba, os sonará el esquema de arriba porque es un poco lo que habéis hecho durante toda la asignatura de segundo, resumido en una tira de imágenes. La primera es, yo tengo una estructura, una máquina con unas cargas, unos apoyos, formada en ese caso por dos elementos. Lo que hace la resistencia de materiales es calcular las reacciones y las fuerzas internas en esos elementos que tengo ahí arriba. Los separo y empiezo a calcular los esfuerzos internos. Cuando digo esfuerzos internos, digo la reacción en D de 10, la reacción en B de 20. Bueno, pues una vez que tengo eso, la resistencia de materiales pasa al segundo punto, que es calcular los diagramas de esfuerzos internos. Utiliza esa herramienta, que es calcular el diagrama de momentos en toda la pieza o el de cortantes, ¿vale? Ese es el segundo paso que hace la resistencia de materiales. El tercer paso es calcular los movimientos. Yo quiero saber si tengo esa flexión, cómo se me deforma esa pieza de arriba, ¿vale? Y el cuarto punto, ya es la siguiente imagen, lo que hago es buscar en qué sección tengo más momento. Por ejemplo, aquí en la sección central de la barra BD tengo un momento de 2,5 kilonewtons metro, un momento flector, que en la sección que yo tenga me produce una serie de tensiones. ¿Vale? Bueno, pues todos esos pasos, desde que yo tengo mi estructura hasta calcular esfuerzos internos, saber qué sección es la más desfavorable y calcular las tensiones ahí, conforman lo que se denomina el enfoque de la resistencia de materiales para el diseño. ¿Vale? Bien, para calcular una estructura o esa máquina que tenemos ahí, esa pieza que hemos visto antes, lo primero que vamos a hacer es utilizar lo que denominamos las ecuaciones de equilibrio interno. Perdón, las ecuaciones de equilibrio de la estática. ¿Vale? Las ecuaciones de la estática o las ecuaciones de equilibrio, luego vamos a ver lo que significan o lo que son. Es una herramienta muy potente, muy sencilla, pero muy potente. Me dice que una pieza sometida a una serie de cargas tiene que estar en equilibrio si estoy en la estática. Es decir, la suma de fuerzas verticales tiene que ser 0. Si yo tengo una carga de 20 kilonewtons hacia abajo, las reacciones tienen que sumar esos 20, 10 y 10, o 15 y 5, o lo que sea. Hay un equilibrio de fuerzas, ¿vale? Esas ecuaciones de equilibrio van a ser muy importantes en resistencia de materiales porque nos van a permitir sacar toda la parte que vemos arriba. Esfuerzos entre los elementos, cálculo de los diagramas, incluso llegar a calcular las tensiones, ¿vale? Todo con debido al equilibrio de fuerzas, ¿vale? A ese concepto, ¿de acuerdo? Bien, si la estructura o máquina que yo quiero resolver puede resolverse o calcularse solo con las ecuaciones de equilibrio, no necesito más que esas ecuaciones de equilibrio, la voy a denominar isostática, ¿vale? Con esas ecuaciones de equilibrio seré capaz de calcular todas las reacciones, esfuerzos internos, diagramas y tensiones, solo con las ecuaciones de equilibrio, ¿vale? A ese tipo de estructuras o de componentes les voy a llamar isostáticos, solo necesito saber las ecuaciones de equilibrio, ¿vale? Sin embargo, si el problema es más complejo porque tiene más soportes, como veis aquí, de los necesarios, más reacciones, pues ya las ecuaciones de equilibrio no van a ser suficientes, ¿vale? Ya solo con el equilibrio no voy a ser capaz de calcular cuánto valen las reacciones en esa estructura, cuánto valen los diagramas, cuánto valen las tensiones, ¿vale? Necesito algo más y necesito unas ecuaciones que voy a denominar ecuaciones adicionales de deformación,
¿vale? A ese tipo de elemento se le va a denominar hiperestático, no es estático, es un grado superior al estático, ¿vale? Y entonces necesito más ecuaciones que las propias del equilibrio, ¿de acuerdo? Bueno, en esta asignatura vamos a ver métodos de cálculo, tanto de cualquier tipo de estructura, tanto isostática como hiperestática, ¿vale? Bueno, recordamos brevemente los tipos de uniones y reacciones. Hay algo muy importante, que os lo pongo aquí como un recuerda, que dice, siempre que tenga un movimiento o un grado de libertad, voy a llamarle movimiento o grado de libertad, me da igual, restringido o impedido, es decir, que no pueda ocurrir ese movimiento, aparece una reacción, ¿vale? Es decir, siempre que yo tenga un movimiento que le impida, me aparece una reacción en esa dirección, ¿vale? Empezamos por el de arriba, el apoyo fijo. El apoyo fijo, si yo tengo una barra que está anclada en un punto y permite el giro, pero impide el movimiento horizontal y vertical, tengo dos reacciones, Rx y Ry, ¿vale? Porque son los dos grados de libertad impedidos. El giro le permito, ¿de acuerdo? Si estoy en el segundo caso, tengo un apoyo móvil. El único movimiento impedido ahí es el movimiento en la dirección del plano, en la dirección perpendicular al plano. Ese es el único movimiento impedido. El carrito se puede mover en esa dirección del plano y el giro está permitido. El único movimiento impedido, grado de libertad impedido, es ese movimiento de ahí. Por lo tanto, me aparece una reacción. Y esto desencadena a todo lo demás que tenemos aquí. El empotramiento, tengo impedidos los 3 grados de libertad, movimiento en una dirección, en otra y giro. El nudo articulado impide que las dos barras se separen en una dirección y en la otra, pero permite el giro. Luego me aparecen dos reacciones, la verde y la azul, en el nudo articulado. ¿Vale? La deslizadera fija. La deslizadera fija es una barra que está articulada en otra y que tiene un movimiento en la dirección vertical, permite el movimiento en la dirección vertical, pero impide el horizontal y que una pieza gire respecto de la otra, ¿de acuerdo? Luego me aparecen dos reacciones internas, una horizontal y un momento, ¿vale? Siempre que haya un movimiento o un grado de libertad impedido, tengo una reacción, ¿vale? En esta deslizadera articulada, bueno, pues ahí ese elemento mecánico permite únicamente el movimiento en la dirección, impide, perdón, el movimiento en la dirección horizontal, pero permite el vertical y permite el giro. Pues la única reacción que tengo ahí es la reacción horizontal. ¿De acuerdo? Un nudo rígido impide de una pieza respecto de la otra los 3 movimientos en el plano, ¿vale? Horizontal, vertical y giro. Y el cable, que es el último que tenemos ahí, impide el movimiento en la dirección del cable. Por lo tanto, solo me aparece una reacción que es la tensión o la fuerza en el cable. ¿Vale? Bueno, este es el primer paso para poder resolver o diseñar piezas en mecánica. Conocer las reacciones, que van a ser las incógnitas inmediatas que va a tener mi problema. ¿De acuerdo? Necesito conocerlas, simplemente es recordar esto, independientemente de la forma que tenga lo que yo ponga aquí, tengo que acordarme que grado de libertad impedido, reacción al canto, ¿vale? Bueno, siguiente concepto, ecuaciones de equilibrio, lo que os comentaba. Ahí tenemos pues un típico ejemplo que es una grúa que tiene una carga en la punta, está apoyada en varios puntos, tiene el peso propio de la grúa. Ahí, si eso no se cae, y cuando digo no se cae es que no se mueve hacia adelante, no se mueve en vertical y no gira, es porque hay un equilibrio de fuerzas. ¿Vale? Si yo aquí tiro con más fuerza de las que es capaz de soportar ese peso propio, el centro de gravedad, ese sistema de fuerzas, pues esto se va a volcar hacia adelante. Pierdo el equilibrio de fuerzas. En cuanto pierdo el equilibrio de fuerzas, comienza el movimiento, ¿vale? Con aceleración, etcétera.
Y entonces ya la suma de fuerzas no es cero. La suma de fuerzas es la masa por la aceleración. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero si tengo equilibrio, ¿vale? Si tengo equilibrio de fuerzas, la suma de fuerzas aquí son cero. Todas estas reacciones serán la carga más el peso de tal. Y la suma de momentos en cualquier punto también es cero. Tomo momentos aquí, pues esta fuerza se vence con esta, el giro que produce una se vence con el giro que produce otro, ¿vale? Y hay un equilibrio también de momentos, ¿vale? Fijaros que esos son vectores. Suma de fuerzas vectorial, suma de momentos vectorial. Lo descompongo dependiendo de si trabajo en el plano o en el espacio. Si estoy en el espacio, pues esas ecuaciones vectoriales en sus componentes x y z se me transforman en 6 ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas en x, en y y en z. Suma de momentos alrededor de x, suma de momentos alrededor de y suma de momentos alrededor de z. ¿De acuerdo? 6 ecuaciones de equilibrio, ¿vale? Si estoy en el plano, que es en lo que vamos a trabajar nosotros en todo el curso, vamos a trabajar en el plano, las ecuaciones de equilibrio quedan reducidas a 3. Movimiento en el plano, en horizontal, vertical, o en una dirección y en la otra, ¿vale? Movimiento en el plano y giro en ese plano, ¿vale? En el eje perpendicular a ese plano, ¿de acuerdo? Luego las ecuaciones de equilibrio son 3. Suma de fuerzas en x, suma de fuerzas en y, suma de momentos alrededor del eje z en cualquier punto. ¿De acuerdo? Estas son mis ecuaciones de equilibrio, ¿vale? Bueno, pues una vez que he recordado lo que son las ecuaciones de equilibrio, simplemente decir que esas ecuaciones de equilibrio, ahora vamos a ver algunas aplicaciones, representan una de las herramientas más útiles en resistencia de materiales, ya os lo he comentado, ¿vale? Siempre vamos a utilizarlas en varias situaciones. Vamos a aplicar aquí ecuaciones de equilibrio, vamos a aplicar aquí ecuaciones de equilibrio, ¿vale? Ya lo veréis. Bueno, para poder aplicar las ecuaciones de equilibrio, para poder aplicar esas ecuaciones de equilibrio, yo tengo que aislar mi sistema, ¿vale? Coger lo que yo quiera aislar y separarlo del resto, ¿de acuerdo? Y ahí pongo todas las fuerzas y hago ese equilibrio de fuerzas. Un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Yo tengo esa pieza que veis ahí arriba. Está apoyada en B y tiene un cable AC, ¿vale? Voy a aislar, voy a separar de todo el conjunto el elemento AB, ¿vale? Es muy sencillo porque es simplemente atado en 2 puntos, ¿vale? Entonces, separo el AB, le pongo aquí abajo y tengo en B, que es un apoyo fijo, que tendré 2 reacciones, ¿vale? Y en A, que tengo un cable, ¿qué es lo que tengo? Una tensión en el cable, ¿de acuerdo? Ahí he separado el elemento AB del resto de elementos. En este caso no había 7 elementos, solamente tengo un cable y un apoyo, ¿vale? Pero tengo mi barra y esas 3 reacciones, ¿vale? A esto le llamo diagrama del sólido libre, ¿vale? Y yo aquí puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio. Esto tiene que estar en equilibrio, ¿vale? ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tengo en el plano? 3. ¿Cuántas incógnitas tiene ahí mi problema? 3. Es decir, las ecuaciones de equilibrio son suficientes para calcular todas las reacciones. A ese sistema le voy a llamar isostático, ¿vale? Si aquí tuviese 5 o 6 reacciones, las 3 ecuaciones de equilibrio no serían suficientes. Necesitaría algo más. ¿De acuerdo? El sistema sería hiperestático, ¿vale? Bueno, yo puedo aislar lo que quiera. Puedo aislar un elemento. Puedo aislar una parte del elemento. Puedo aislar una rebanada. Puedo aislar 2 elementos unidos. Puedo aislar toda la estructura. En todas esas partes o en todas esas circunstancias, yo puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio. ¿Vale? Bueno, voy a aplicar las ecuaciones de equilibrio a ese elemento aislado. ¿Vale? Lo cual me va a permitir, pues en principio,
calcular esas tres reacciones que yo tengo ahí, ¿vale? La primera, bueno, las ecuaciones de equilibrio, como son tres, no empecéis siempre suma de fuerzas verticales, suma de horizontales y suma de momentos. O sea, no vayáis sota, caballo y rey, ¿vale? A veces podemos empezar por el caballo y luego ir a la sota y luego pasar al rey, ¿de acuerdo? Incluso puedo sustituir y tener dos reyes y una sota. Es decir, puedo hacer dos sumas de momentos y una suma de fuerzas. ¿Vale? Tengo tres ecuaciones, pero las tres ecuaciones pueden ser diferentes. ¿Vale? En el orden e incluso sustituir una por otra. Si la suma de momentos en este punto es cero y la suma de momentos en este punto también es cero, en cierto modo estoy impidiendo el movimiento vertical porque estoy impidiendo el giro en este sentido. ¿Vale? Luego, son tres ecuaciones, suma de fuerzas, suma de momentos, pero yo puedo tener dos ecuaciones de momentos y una de fuerzas, ¿vale? Y el orden también puede cambiar. Por ejemplo, yo aquí, ¿cómo elijo el orden? Bueno, el orden le voy a elegir de tal manera que cada ecuación que yo vaya aplicando, pues me vaya dando ya, me vaya permitiendo resolver una incógnita, ¿vale? Para no tener... si yo, por ejemplo, aquí empezase por la suma de fuerzas verticales, pues tendría en esa ecuación la fuerza en B vertical y la componente de la tensión también vertical. Luego no podría calcular en principio ninguna. Tendría una ecuación con esos dos valores. Iría a otra, tendría otra ecuación y ya claro, tengo dos ecuaciones y dos valores, ya un pequeño sistema, se me complica la cosa. Pues coger y aplicar las ecuaciones de equilibrio, fijaros cuál es la mejor forma para ir calculando ya ecuaciones, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a empezar por el rey aquí, voy a empezar por la suma de momentos en A. Si hago la suma de momentos en A, hay dos fuerzas que pasan por el punto A, que es la tensión del cable y la reacción horizontal, ¿vale? Su línea de acción. Por lo tanto, esas dos fuerzas no producen momentos. Bueno, pues hago suma de momentos en A. La suma de momentos en A será la fuerza VB por la distancia al punto A, que son 2 metros. Eso es un momento en sentido antihorario, ¿vale? Le resto el otro momento que está provocado por la fuerza de 5 kilonewtons a 1 metro, que es un momento en sentido horario. Por eso tengo VB por 2 menos 5 por 1 igual a 0, ¿vale? Porque la suma de momentos es igual a 0. Bueno, pues de esa ecuación saco que VB es 2,5. Me da positiva. ¿Qué quiere decir que sea positiva? Pues que tiene el signo que yo le había puesto aquí, porque en principio yo puedo poner el signo como me dé la gana. Si me da positivo es que es como yo había dicho y si me da negativo, pues no, ¿vale? Bueno, pues es 2,5, ¿de acuerdo? Siguiente ecuación que podría hacer, la suma de fuerzas verticales. Si hago la suma de fuerzas verticales, pues ya tengo VB conocido. Entonces yo digo que T por el seno de 45, que es la componente que va aquí de A hacia arriba, T por el seno de 45 más VB menos 5, esa es la suma de fuerzas verticales, es igual a 0. Como VB ya lo conozco que es 2,5, pues me queda que T es 3,53. Entonces vais viendo que en cada ecuación yo voy calculando una incógnita, ¿vale? Porque las he elegido, pues, en el orden adecuado, ¿vale? No quiere decir que si las aplicáis en otro orden ya no me salga el problema, sí te va a salir, pero vas a tener una ecuación con dos incógnitas y otra con otras dos y tengo que resolver ese pequeño sistemita, ¿vale? Y la última ecuación, pues voy a hacer la suma de fuerzas en X. Podría haber hecho la suma de momentos en B, por ejemplo, ¿vale? O la suma de momentos en el centro o cualquier otra ecuación, ¿vale? Si tengo tres ecuaciones, elegirlas libremente. Si aquí hago la suma de fuerzas en X, pues T por el coseno de 45, que es la componente horizontal en A, más HB, no hay más componentes horizontales, es igual a 0. Como T ya lo conozco, de ahí saco HB, que me dice que es menos 2,5. ¿Qué quiere decir que es menos 2,5? Que no es como yo la he puesto aquí, hacia la izquierda, sino que va hacia la derecha. ¿Vale? ¿De acuerdo?
Entonces elegís las incógnitas como queráis y luego ya al resolver, pues el signo nos dirá si va en un sentido o en el sentido contrario. ¿Vale? ¿Qué pasa? Entonces ya veis que la primera aplicación de las ecuaciones de equilibrio, una primera aplicación es para resolver en un elemento las reacciones. Resuelvo en un primer elemento las reacciones solamente aplicando esas ecuaciones de equilibrio. Si tengo tres ecuaciones y tres incógnitas, el sistema es isostático. Bueno, ¿qué pasa si tengo varios elementos unidos, como este caso que veis aquí? Aquí tengo un elemento ABC y un elemento BD. Si yo pongo todas las reacciones sobre ese elemento, sobre ese conjunto de elementos, atentos con esto, por favor, ¿vale? El tener, porque es bastante habitual, tener varios elementos unidos. Si yo pongo las reacciones, que lo veis aquí en la figura de abajo a la izquierda, las reacciones externas, las voy a llamar así, tengo en A 2, ¿vale? Porque es un apoyo fijo. En D otras 2, porque es otro apoyo fijo. Y en C una, porque es un rodillo, solo impide el movimiento vertical. Bueno, yo cuento ahí las incógnitas y tengo 2, 4, 5. Digo, 5 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tengo? 3. Es hiperestático, no lo puedo resolver. ¿Vale? Eso podría ser la primera aproximación al problema según me enfrento a él. ¿Vale? Bueno, pues cuando haya varios elementos, yo les separo. Tengo que separar todos los elementos. Y puedo aplicar las tres ecuaciones de equilibrio a cada uno de los elementos. ¿Vale? Entonces es lo que hago aquí. Cojo y separo el elemento A, B, C y el elemento B, D. Fijaros que al separarles me aparece la reacción que tenía en este apoyo. Vamos, en ese apoyo, en esa unión interna. ¿Vale? Era una deslizadera articulada, por lo tanto es una reacción interna RB. ¿Vale? Entonces tengo reacciones externas y reacciones internas. ¿De acuerdo? Ahora cuento incógnitas. ¿Cuántas tengo? 2 en A, una en B, 3, una en C, 4 y 2 en D, 6. La de B no la vuelvo a contar porque es la misma. ¿Vale? Tengo 6 incógnitas. No tengo solo 5 externas, tengo 5 externas y una interna. Pero tengo dos elementos sobre los que puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio. Por lo tanto, aplicando las tres ecuaciones de equilibrio a cada uno de ellos, a esta barra inclinada y a esta barra horizontal, aplicando las tres ecuaciones de equilibrio a cada uno de ellos, voy a ser capaz de sacar las 6 reacciones externas e internas que tiene mi problema. Por lo tanto, sigue siendo un problema isostático. ¿Vale? Lo puedo resolver solo con las ecuaciones de equilibrio. ¿Vale? Eso es lo que tenéis aquí, lo tenéis también en los apuntes y es uno de los problemas que vamos a intentar hacer en prácticas, ¿vale? Aplico las ecuaciones de equilibrio tanto al elemento inclinado como al elemento horizontal. El orden, bueno, claro, ahí ya tengo la posibilidad de hacer las ecuaciones a esta parte y las ecuaciones a esa parte. ¿Cómo? Pues como yo quiera. Puedo, por ejemplo, hacer aquí la suma de fuerzas o la suma de momentos en B y calculo esta de aquí. Luego la suma de fuerzas horizontales y calculo RB. Luego me paso a este. Y como ya sé RB, calculo... O sea, podéis cambiar y no seguir sota, caballo, rey, sino primero hago suma de momentos aquí, luego en AD hago suma de fuerzas horizontales. Bueno, eso vosotros mismos para intentar ir sacando con cada ecuación un valor de una incógnita, ¿vale? Que es un poco lo más operativo. ¿De acuerdo? Pero en este caso hay 6 ecuaciones de equilibrio, 6 incógnitas, de nuevo un problema isostático, ¿vale? Esta es la forma de trabajar cuando tengáis varios elementos unidos. Separarles lo primero, valorar entonces ya las reacciones externas e internas y ya decidimos si es isostático o no. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, he calculado esas
reacciones, aquí me queda 20, 20, 10, ta, ta, ta. Ahora yo, esos dos elementos, puedo trabajar con ellos para calcular los diagramas, tensiones, etcétera, por separado, es decir, resuelvo este, o los puedo unir. Si yo les junto, ¿vale? Junto esos dos elementos, estoy en esta situación, ¿vale? La situación inicial, que tenía 5 incógnitas, ¿vale? ¿De acuerdo? Fijaros que esto también está en equilibrio, ¿eh? 20, o la reacción horizontal, mira, 17 aquí y resulta que es 17 ahí también, ¿vale? ¿De acuerdo? La vertical, 20 aquí y 10 aquí, 30 hacia arriba, ¿vale? 20 por 1 metro y 10, 30 hacia abajo, ¿vale? Equilibrio de fuerzas. Y si hacéis momentos en cualquier punto, en C, en D, en B, en A, donde os dé la gana, os va a dar un equilibrio también, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues así hay que trabajar cuando tenga, como os digo, varios elementos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, pues ya he visto una primera aplicación de las ecuaciones de equilibrio, que es calcular las reacciones. Es el primer paso dentro de la resistencia de materiales. Calcular reacciones externas e internas. El segundo paso es calcular los diagramas, ¿vale? Los diagramas de esfuerzos. Voy a empezar no por calcular los diagramas, voy a empezar, como veis en esta transparencia, por calcular los esfuerzos internos en una sección, en E, en la sección central de BD. Voy a ver qué esfuerzos internos tengo ahí. Si recordáis de segundo, los esfuerzos internos, es como si yo cortase esta parte y la aislase del resto. ¿Qué impide esta parte de la izquierda que he eliminado? El movimiento horizontal, vertical y el giro. Por lo tanto, tengo 3 reacciones internas. En cualquier sección, ¿vale? Yo tengo 3 reacciones internas, porque una sección respecto de la otra, si están unidas, me impide el movimiento vertical, el movimiento horizontal y el giro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Luego me aparece un axil, un cortante y un momento, que es como yo llamo a esos 3 esfuerzos internos. Axil, cortante y momento flector. Así les llamo. ¿Vale? Bueno, ¿cómo saco los esfuerzos en E? Pues lo voy a hacer también con las ecuaciones de equilibrio, como os pongo ahí. Las ecuaciones de equilibrio también nos permiten obtener los esfuerzos internos en una sección cualquiera, en la que yo quiera, en E. Voy a ver qué esfuerzos tengo ahí. ¿Cómo lo hago? Corto la pieza, ¿vale? Corto la pieza por esa sección y aíslo una parte de la pieza. La que yo quiera, a la izquierda o a la derecha, me da igual. Aíslo una parte. Pongo los esfuerzos en la parte correspondientes a la parte que he eliminado, es decir, el axil, el cortante y el flector, y lo que voy a hacer ahora es el equilibrio, esto tiene que estar en equilibrio, el equilibrio de esa parte del elemento. De nuevo voy a aplicar las ecuaciones de equilibrio. ¿Vale? Recordar, este es el criterio de signos que vamos a considerar como positivos para los esfuerzos internos. ¿Vale? Que son los cuernos hacia arriba, ¿de acuerdo? El axil de tracción, ¿vale? Y el cortante que sube por la izquierda y baja por la derecha. ¿Vale? El sentido horario en el cortante. ¿Vale? Eso es lo que yo voy a considerar positivo. Entonces yo corto y pongo los signos aquí positivos, que son el cortante hacia arriba, porque estoy en la parte de la derecha, como veis ahí, he eliminado la parte de la derecha, tengo esta parte de mi criterio de signos, lo que he querido representar aquí. Entonces aquí el cortante va hacia arriba, el axil sale, es de tracción, y el momento va con el cuerno hacia arriba. ¿Vale? ¿De acuerdo? Exactamente. Lo puedes poner como quieras, porque en principio tú puedes poner este hacia abajo, lo calculas, te da, ¿vale? Pero a la hora de calcular diagramas es interesante ponerlo así. Luego vamos a ver por qué, ¿vale? Pero sí, efectivamente, lo podemos poner como queramos, ya nos dirá si el M es más 7 o más 4. Pero cuando haga diagramas, ya el
utilizar este signo para la derivada del momento igual al cortante, todo eso, que luego vamos a recordar, pues es interesante mantener ese criterio de signos, ¿vale? Entonces nos vamos a acostumbrar a mantenerle. Bueno, pues aíslo esa parte del elemento y voy a hacer el equilibrio de esa parte. Fijaros que estoy a 0,5 metros, ¿vale? Medía 1 metro la anchura de la barra, estoy a 0,5 metros, ¿vale? Luego tengo todo definido para hacer el equilibrio. ¿Por dónde empezaría? Pues aquí lo más práctico es hacer suma de fuerzas en la dirección de n, primera ecuación, suma de fuerzas en la dirección de q, segunda ecuación, y suma de momentos donde doy el corte en e como tercera ecuación, ¿vale? Y digo suma de fuerzas en n y no digo suma de fuerzas horizontales, porque si yo tengo un elemento inclinado, voy a seguir haciendo la suma de fuerzas en n, la suma de fuerzas en q, ¿vale? Resolveremos un ejercicio, o repasaremos un ejercicio de una barra inclinada, ¿vale? Para poderlo recordar esto, ¿vale? Entonces empiezo, suma de fuerzas en n. Bueno, pues la suma de fuerzas en n me dice que el esfuerzo normal NE más 17,32, ¿vale? Es igual a 0. Despejo NE y me queda menos 17,32, ¿vale? Si yo las pongo así, inmediatamente sé cuando el n me dé negativo que estoy en compresión, porque si el n positivo es de tracción, pues un n menos 14 sé que va a ser un esfuerzo de compresión en la barra, ¿vale? ¿De acuerdo? Y fijaros que al hacer suma de fuerzas en n, en esta ecuación no me aparece ni q ni m. Esa es la ventaja, que cada ecuación me va a dar un esfuerzo interno. La segunda, suma de fuerzas en la dirección de q. Hago suma de fuerzas en la dirección de q, en este caso verticales, pues tendré q hacia arriba, más la reacción aquí, que son 10 en d, y menos la carga que va hacia abajo, que será, como es una carga uniforme, acordaros que es la resultante de esa carga, 20 kilonewtons metro por 0,5 metros, ¿vale? 20 por 0,5. Luego tengo 10 ahí también, hacia abajo, ¿vale? Repasaremos de nuevo en la clase de prácticas todo esto de la carga uniforme, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí el equilibrio me dice que ese cortante es 0. Y la última ecuación que voy a hacer es la suma de momentos en E, donde he dado el corte. Tengo ME. Yo tengo la costumbre de empezar siempre por el esfuerzo, ¿vale? N, Q y M, para que no... en esa ecuación. Entonces empiezo M y ese ya me marca el signo, horario. M, el 10, que es esta reacción, por 0,5. Alrededor del punto E es antihorario, luego le resto ME menos 10 por 0,5. Y la carga uniforme, que valía 20 por 0,5, está situado su línea de acción a 0,25 y me produce un momento alrededor de horario. Luego también le sumo, pues eso me permite calcular el valor de ME de 2,5 kilonewtons metro. ¿Vale? Esto lo tenéis que recordar, todo lo que son los momentos, las cargas uniformes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tengo los esfuerzos internos. Habéis visto qué sencillo. Es, de nuevo, aplicando las ecuaciones de equilibrio. No hay más. Cortar, poner en la sección en la que doy el corte mis esfuerzos internos de acuerdo a un criterio considerado y aplico las ecuaciones de equilibrio. ¿Vale? Para calcular los esfuerzos internos, último paso ya de esta parte inicial, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a aislar una parte de la pieza, pero en este caso, en lugar de cortar en la sección E, voy a cortar en una sección genérica a una distancia X. ¿Vale? Es decir, no corto en el centro, no corto en 0,5. Corto y me quedo con una parte, pero a la distancia X. Cuando X sea 0, estaré cerca del punto D. Cuando X sea 1, estaré en el otro extremo. Cuando X sea 0,5,
estaré en el centro, donde calculaba antes el esfuerzo interno. Entonces, si lo hacemos con una variable x, ese diagrama de momentos, de cortantes y de axiles, va a ser una función, que normalmente es una función de una recta o de una ecuación de segundo grado, pero que me va a dar los esfuerzos internos en cualquier valor de x, ¿vale? En cualquier posición de la pieza. Luego solo tendré que representar esa curva, ¿vale? Bueno, pues corto ahí y saco con una variable x ya no el esfuerzo interno en una sección, sino una ecuación, ¿vale? Esas son lo que denominamos los diagramas de esfuerzos internos, ¿vale? O las ecuaciones de los diagramas de esfuerzos internos. La primera, la suma de fuerzas en la dirección de n, pues es n, en este caso, nx más 17,32, nx menos 17,32, esa es igual. Ahí no me aparece la variable x. Me queda igual que la que tenía antes. La segunda, la suma de fuerzas en la dirección de q, pues ahora sí tengo q sub x más 10 y menos 20 por x, que esa es la resultante de la carga uniforme. 20 actuando en un tramo x. Ahora no es 20 por 0,5, ¿vale? Es 20 por x. Despejo y el cortante es 20x menos 10. Esa es la ecuación del diagrama de esfuerzos cortantes, ¿vale? En 0,5 me tiene que dar el valor fijo que tenía anterior. En x0 me dará el valor del cortante en el punto D y en x1 me dará el valor del cortante en el otro extremo de la barra, en el punto C, ¿vale? Hago lo mismo para el momento flector, es muy sencillo, ¿vale? Es lo mismo que hemos hecho antes por 0,5, pues ahora en vez de por 0,5 por x, y me queda esa ecuación de ahí, menos 10x al cuadrado más 10x, ¿vale? Bueno, estas son las ecuaciones de los diagramas de esfuerzos internos, ¿vale? No para un valor específico, sino para una variable x. ¿Qué se hace después? Representar esas funciones. Bueno, esas son funciones sencillas, lo vamos a repasar de nuevo en las clases de problemas, pero suelen ser ecuaciones de una ecuación de una recta o la ecuación de segundo grado. Esas son las ecuaciones que vamos a tener que representar. La ecuación de una recta con 2 puntos, la de segundo grado, 2 puntos y el máximo o el mínimo. Ya lo haremos, no nos detenemos ahora en ello. Vamos a ver la visión global del problema. Y con eso tendríamos los esfuerzos internos, los diagramas de esfuerzos internos en nuestra pieza, ¿vale? Como os pongo ahí, en las prácticas repasaremos algunos de los aspectos relacionados con estas representaciones, como es el cálculo de máximos, signos de los diagramas, etcétera, etcétera. Todas esas cosillas que tenemos ahí pendientes, ¿vale? Y vamos a pasar a la última parte del repaso, que es la relación entre el momento flector y el esfuerzo cortante. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Vale? Hemos visto, por repasar un poquito lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto que las ecuaciones de equilibrio en el plano son 3, que cuando tengo varios elementos separo los elementos y puedo aplicar esas 3 ecuaciones a cada parte, y que las ecuaciones de equilibrio me permiten sacar reacciones externas e internas en un sistema isostático, ¿vale? Y también cortando la pieza en determinadas secciones, sacar los diagramas de esfuerzos internos, ¿vale? De acuerdo a un criterio de signos. Había una relación, o existe todavía, una relación que visteis en segundo entre la ecuación del diagrama de momentos y la ecuación del diagrama de cortantes, ¿vale? Es una relación muy útil que no se nos tiene que pasar desapercibida, ¿vale? Lo que voy a hacer es ahora el equilibrio para conseguir esa relación o recuperar la forma que tenía esa relación. Lo que voy a hacer es el equilibrio de una rebanada. Me voy a quedar con una rebanada genérica que en la parte de la izquierda tiene un cortante Q, 27. En la parte de la derecha tiene un cortante Q más diferencial de Q, 27,5. Tiene una carga uniforme ahí Q sub X. Tiene un momento aquí M y aquí un momento M más diferencial de M. Esa era, es decir, el momento aquí no es igual que aquí, ha cambiado un poco
el cortante aquí no es igual que aquí, ha cambiado un poco, porque es una ecuación de una recta, ¿vale? O de una parábola. No es lo mismo aquí que aquí, va cambiando un poco, ¿vale? Aquí con este diferencial de m y diferencial de q intento dejar ahí reflejado que el momento y el cortante cambia con la longitud diferencial de x, ¿vale? Bueno, voy a hacer el equilibrio de esa rebanada en que simplemente voy a hacer la suma de momentos ahí en el punto rojo ese que ha caído, ¿vale? Si hago la suma de momentos ahí, la suma de momentos en ese punto, tendré el cortante por diferencial de x, ¿vale? El m, que se suma directamente, menos m por diferencial de m, el m y el menos m por diferencial de m, aquí lo he puesto como menos diferencial de m. He hecho ya esa eliminación, ¿vale? Y también el q por diferencial de x es la resultante a diferencial de x medios. Pues q por diferencial de x y por diferencial de x medios, ¿vale? Tengo ese equilibrio de fuerzas. En ese equilibrio, esto que tengo aquí, q por diferencial de x y por diferencial de x medios, es lo que se denomina un diferencial de segundo orden, ¿vale? Si yo multiplico una cosa muy pequeña, 0.01 por 0.01, pues me queda 0.0001, ¿vale? Eso lo puedo despreciar frente al propio diferencial, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo diferencial de x vale una milésima, 10 a la menos 3, pues ese vale 10 a la menos 6. Luego esto lo puedo eliminar frente al propio diferencial de x, ¿vale? Y entonces me queda eso que tengo ahí, que es q por diferencial de x menos diferencial de m igual a 0. O lo que es lo mismo, diferencial de m partido diferencial de x igual a q, ¿vale? Es decir, esto es igual a 0, este pasa dividiendo y me queda que la derivada del momento es el cortante, ¿vale? En segundo lo veríais con más detalle, aquí no vamos a... para distintas situaciones, etcétera. Pero esa es la relación que existe entre el momento flector y el esfuerzo cortante. La derivada del momento es el cortante, ¿vale? Una relación muy fácil de acordarnos. Bueno, aquí hemos cogido siempre la x hacia la derecha, la ley el sistema de coordenadas normal. Si yo tengo un sistema de coordenadas elegido que va hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha, se sigue cumpliendo que la derivada del momento es el cortante, pero cambiada de signo. Entonces, lo que tengo que recordar es esto que tengo aquí en el recuadro rojo. Si el x va hacia la derecha, la derivada del momento es el cortante. Si x va hacia la izquierda, la derivada del momento es el cortante, pero cambiado de signo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, fijaros en esta, vuelvo para atrás a la diapositiva anterior, ¿vale? Donde la x yo había cortado y había puesto una x hacia la izquierda, vuelvo a la anterior todavía incluso, si queréis, la x tenía origen aquí y iba hacia la izquierda, pues la derivada del momento es el cortante, pero cambiada de signo, porque la x va en el sentido antinatural o contrario, ¿vale? La derivada de esto es menos 20x, la derivada del momento, menos 20x más 10, que es igual a menos el cortante, ¿vale? Bueno, eso también lleva a una... que la derivada del momento sea el cortante, lleva a una propiedad que siempre se me tiene que quedar aquí. Yo tengo el momento aquí, ¿veis? Esta función es una ecuación de segundo grado. ¿Dónde tiene el máximo o el mínimo una función? Donde su derivada es 0, ¿vale? De hecho, como la derivada del momento es el cortante, el máximo o el mínimo del cortante está donde el cortante, perdón, el máximo o el mínimo del momento está donde el cortante es 0, ¿vale? ¿De acuerdo? También la derivada de una función es su pendiente. Es decir, aquí tengo una pendiente más grande que vale 10, una pendiente que va disminuyendo hasta llegar
al mínimo, donde la pendiente es 0, y luego la pendiente vuelve a cambiar de signo, ¿vale? Es decir, me está dando la pendiente de la curva, ¿de acuerdo? Luego la derivada del momento es el cortante y eso tiene muchas implicaciones, ¿eh? ¿De acuerdo? Tiene la implicación de que yo aquí puedo, donde tengo el momento máximo, el cortante es 0, o donde tengo el cortante 0, el momento es máximo, que es lo que yo voy a utilizarlo. Bueno, pues esa relación, ¿vale? Creo que esta es ya la penúltima diapositiva, ¿eh? Esa relación nos va a permitir, no sé si lo hacíais el año pasado o no, es decir, representar los diagramas de esfuerzos sin necesidad de tener que calcular las ecuaciones. Es decir, vamos a poder representar los diagramas a mano, con 3 cuentecitas muy sencillas, ¿vale? Yo quiero que sepáis hacerlo de las dos maneras, es decir, sacando las ecuaciones, ¿vale? Corto, tal, esa es la parte, digamos, más habitual que vais a coger, pero también quiero que sepáis representar los diagramas sin calcular las ecuaciones, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta la relación anterior, se puede calcular el momento en un punto. Fijaros, yo tengo aquí un cortante, ¿vale? He dibujado los cortantes y tengo entre A y B tengo un cortante de 10, ¿vale? Entre el punto A y el punto B tengo un esfuerzo cortante de 10, constante. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo, si conozco el momento en A, en un punto, puedo calcular el momento en otro punto, en B, conociendo ese momento de A y el área del diagrama de cortantes, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, la derivada del momento es el cortante, ¿no? Despejo diferencial de mx como q por diferencial de x, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, tengo el momento igual a el cortante por diferencial de x. Y ahora voy a integrar entre las dos secciones A y B. La integral entre A y B de ese diferencial de m será la integral entre A y B de q por diferencial de x. ¿Esa integral qué me queda? Pues límite superior, mb menos límite inferior, ma. Y la integral del cortante por diferencial de x es el área del diagrama de cortantes. Por lo tanto, mb menos ma es el área del diagrama de cortantes entre A y B. Dicho de otra manera, el momento en B es igual al momento en A más el área del diagrama de cortantes. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver en un ejercicio práctico sencillito para que veáis lo fácil que es una vez que me acostumbre a hacer esto. Es súper fácil. ¿De acuerdo? Acordaros de eso, ¿vale? Por lo tanto, puedo calcular el momento en B como el momento en A, que vale 5, el momento en A, que vale 5, más el área del diagrama de cortantes entre A y B, que ¿cuánto vale? 10 por 2 metros, 20. El momento en B vale 5 más 10 por 2 vale 25. ¿De acuerdo? Y no he utilizado ecuaciones, simplemente la relación esta. ¿Vale? Vamos a ver ese ejemplo que tenemos ahí. Voy a representaros esos diagramas de momentos sin calcular las ecuaciones. Luego, si queréis vosotros, os calculáis las ecuaciones, las representáis y veréis que os queda exactamente lo mismo. ¿Vale? Tengo una pieza de 3 metros de longitud sometida a una carga de 10 kilonewtons metro, ¿vale? Con un momento en el extremo en B de 5.25, ¿vale? Las reacciones ya están calculadas, esto vale 13,25 y eso vale 16,75, ¿vale? Si yo quisiese calcular ahí los diagramas, pues una forma sencilla es cortar la pieza, ¿vale? Corto la pieza, pongo los
el sentido de los signos, el cortante, el axil, el momento, hago el equilibrio y saco esa ecuación, que será una recta para cortantes y una parábola para el diagrama de momentos, ¿vale? Porque tengo una carga uniforme. La represento, calculo el máximo, el mínimo, me va a llevar un ratito, ¿vale? Vamos a ver cómo quedaría sin tener que calcular las reacciones, ¿vale? Voy a dibujar unas líneas auxiliares. Voy a dibujar aquí el cortante y el momento. Y voy a dibujar los cortantes positivos en la parte positiva del eje. Y el cortante negativo en la parte inferior, lo normal. El más 5 arriba y el menos 5 abajo. ¿Vale? Lo normal. Los momentos lo voy a hacer al revés. Voy a dibujar, según mi criterio de signos, los positivos. Aquí tenéis el criterio, ahí arriba, ¿vale? Arriba a la derecha. ¿Vale? Para el momento voy a dibujarlo al revés. Los negativos les voy a dibujar arriba, es decir, los que sean así, les voy a dibujar arriba, y los que sean con los cuernos hacia arriba, les voy a dibujar abajo. ¿Vale? Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Empezamos siempre por representar el diagrama de esfuerzos cortantes, que todavía no he calculado ecuaciones ni lo voy a hacer, ¿vale? Representamos el diagrama de esfuerzos cortantes. El diagrama de esfuerzos cortantes es una suma de fuerzas verticales, tal y como tenemos la pieza ahí, ¿vale? Una suma de fuerzas verticales. La suma de fuerzas verticales, ¿cuánto tiene que valer? 0, porque hay equilibrio. Eso quiere decir que salgo de 0, ahí dibujo un punto, y tengo que acabar en 0. Dibujo otro punto. ¿Vale? Y voy a empezar en 0 y voy a acabar en 0. Y empiezo por la izquierda. Y empiezo a sumar todas las fuerzas que me vaya encontrando en el camino, desde A hasta B. Todas esas fuerzas que me vaya encontrando en el camino las voy dibujando. La primera que me encuentro es la reacción de 13,25, que va hacia arriba. Luego la pongo ahí, 13,25 hacia arriba. Subo una flecha. ¿Vale? De valor 13,25. ¿De acuerdo? Después me voy encontrando hacia abajo una carga que va a ir cayendo. Ya veis que la carga uniforme está dirigida hacia abajo, ¿vale? No podía haber puesto un tramo sin carga. Si hay un tramo sin carga, me muevo así. Pero aquí ahora voy bajando, voy acumulando carga hacia abajo. ¿Qué carga voy a acumular en todo el tramo? Q, que vale 10, por la distancia 3 metros, ¿vale? ¿Cuántos kilonewtons es eso? 30 kilonewtons voy a acumular hacia abajo, ¿no? Pues entonces bajo 30 kilonewtons. ¿De acuerdo? Bajo 30 kilonewtons. Si estoy en más 13,25, pues llegaré aquí menos 30 a menos 16,75. ¿De acuerdo? ¿Vale? He bajado 30 kilonewtons, pero lo he hecho linealmente, con una carga uniforme. No lo bajo de golpe, sino con una carga uniforme. ¿Vale? Y en B, lo último que hago es subir la reacción de 16,75. ¿Y a dónde llego? A 0. ¿Vale? Ese es el diagrama de esfuerzos cortantes de esta pieza. ¿De acuerdo? Y la he hecho sin calcular los diagramas. Simplemente, cuando tenga una carga puntual, subo o bajo. Cuando tenga una carga uniforme, subo o bajo, pero de manera progresiva. Y si no tengo carga, pues me moveré en el diagrama pues constante, porque no tengo que sumar nada. ¿Vale? Lo último que hago, para que quede completamente definido, es calcular la posición en la que el cortante es 0. ¿Cómo hago eso? Pues con una semejanza de triángulos. ¿Vale? Todo lo que he bajado, que son los 30, es a 3 metros, como 13,25 es a esa distancia. ¿Vale? 30 es a 3, como 13,5 es a X. Y con eso saco la X, que es ese valor de ahí. ¿Vale? Lo repasaremos de nuevo en problemas, de manera pues, más pausada. ¿Vale? Y lo último que se hace, pues es sombrear un poquito el tema. Pongo los signos y le sombreo. Fijaros que aquí he puesto ¿por qué? Porque por la izquierda subo
Y aquí por la izquierda es por donde estoy subiendo, ¿vale? Este es el que era positivo y el otro es el que es negativo, ¿vale? Ya tengo mi diagrama de cortantes. Voy a dibujar mi diagrama de momentos. Para dibujar el diagrama de momentos, bueno, en los tramos en los que el cortante sea una recta, el diagrama de momentos va a ser una parábola. Y en los tramos en los que el diagrama de cortante sea constante, el diagrama de momentos es una recta, derivada del momento el cortante, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces aquí tengo una ecuación de segundo grado. Ese diagrama de momentos es una ecuación de segundo grado, que tiene el máximo o el mínimo donde el cortante es cero. Pues ya sé dónde tengo el máximo o el mínimo, ¿vale? ¿Cómo puedo dibujar una ecuación de segundo grado? Pues con 3 puntos. Una recta con 2, la ecuación de segundo grado con 3 puntos. 2 extremos y el máximo. Con eso ya soy capaz de dibujar esa ecuación, ¿vale? Bueno, voy a dibujar los 2 extremos. Ese diagrama de momentos. Ahí lo que estoy poniendo es un poco lo que he comentado, ¿vale? Al tratarse de una ecuación de segundo grado, representamos el valor de los extremos A y B y el valor del máximo que le tengo donde el cortante es cero, ¿vale? ¿Cuánto vale el momento en A? Cero. Ahí no hay ningún momento, ¿no? ¿De acuerdo? No hay momento, ¿vale? Cero. ¿Cuánto vale el momento en B? 5,25, ¿no? Ahí sí que hay un momento, 5,25. ¿Qué signo le pongo? ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿vale? Fijaros la forma que tiene ese 5,25, que se corresponde con el criterio de signos el lado de la derecha negativo, ¿vale? Luego le pongo arriba, menos 5,25, ¿vale? Porque según mi criterio de signos es negativo, ¿vale? Lo volveremos a ver, ¿eh? Y ahora ya tengo los 2 puntos, me falta el máximo o el mínimo que le tengo donde el cortante es cero. Vamos a recordar para eso lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Yo puedo calcular el momento en una sección, el momento en B, a partir del momento en A y del área del diagrama de cortantes entre A y B. Entonces voy a calcular el momento ahí, en X igual a 1,325 como el momento en A más el área del diagrama de cortantes entre A y SX. Así de fácil. Y ya veis que es el área de un triángulo, ¿eh? Entonces, el momento máximo será el momento en A. ¿Cuánto vale? 0. El momento en A más el área del diagrama de cortantes entre A y X, que es un medio de 13,25 por X, que es 1,325. ¿Vale? Eso me queda 8,78. Es positivo porque este área de cortantes, del diagrama de cortantes, es positiva, ¿vale? Si fuese negativa, pues sería negativo, ¿vale? Pero ese área es positiva, pues entonces el momento en A es 0 más el área positiva me queda más 8,78. Ese más 8 le pongo abajo, porque los diagramas de momentos positivos les pongo abajo, ¿vale? Bueno, pues ya tengo los 3 puntos para dibujar ese diagrama de momentos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a... En 5 minutillos y con eso ya terminamos, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo más de esta parte. Vamos a ver varios, incluso vais a tener algún vídeo que os lo va a explicar paso a paso, ¿eh? Pero sí que es interesante que aparte de hacerlo con ecuaciones, que esa siempre es la directa, la que vais a tirar vosotros, lo sé, porque llevamos muchos años en esto, al final cortáis y empezáis a hacer ecuaciones, pero si sabéis sacarlo sin hacer las ecuaciones, eso vais a ganar una cantidad de tiempo tremendo, ¿vale?
Bueno, fijaros en ese ejemplo que tengo ahí, ¿vale? Yo ya he calculado ahí las reacciones, ¿vale? Se trata de una pieza que tiene eso es A, B, C, D y E, ¿vale? Le pongo ahí esos puntos. En B tiene una rótula, en A tiene un momento de 12, en C tengo un apoyo, en D tengo una carga puntual y en E pues tengo otro apoyo, ¿vale? He calculado las reacciones con equilibrio, separando los elementos, no entro ahora en eso, ¿vale? Solo quiero dibujar los diagramas sin calcular las ecuaciones, ¿vale? Las distancias son, la tenéis ahí, 3 metros, 3 metros y 4 metros, ¿vale? ¿De acuerdo? Voy a utilizar, a recordar aquí, mi criterio de signos positivo, que va a ser el cortante así, que sube por la izquierda, baja por la derecha, y el momento así, con los cuernos hacia arriba. No pongo los axiles porque ahora mismo no me hacen falta, ¿eh? ¿Vale? Y voy a dibujar, va a empezar por el diagrama de cortantes, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por el diagrama de cortantes, voy a dibujar aquí el eje, voy a poner el cortante, yo lo haría así, ¿vale? Q sub X, los positivos les voy a poner abajo y los negativos, perdón, los positivos arriba y los negativos abajo, lo normal, ¿vale? Venga, pues empezamos a dibujar el diagrama de cortantes. Voy a ir acumulando fuerzas desde cero, desde ese punto hasta cero, este otro punto, ¿vale? Desde un extremo hasta el otro. Empiezo bajando 4 kilonewtons. Llego a menos 4. ¿Vale? Bajando porque es una reacción que va hacia abajo, como veis ahí en A. ¿Vale? Sigo hasta que me encuentre otra nueva carga. Pues de momento no tengo ninguna. Llego a B, tampoco tengo ninguna. Ahí. Ahí tengo una de 12. Hacia arriba, ¿no? Si estoy en menos 4 y tengo que subir 12, llegaré hasta más 8. ¿Vale? ¿De acuerdo? Me sigo moviendo hacia la derecha. Hasta llegar al punto D. Donde ahora tengo una carga de 10 hacia abajo. Como estoy en más 8, tendré que bajar hasta menos 2, ¿no? Luego me muevo en horizontal y finalmente subo 2 hacia arriba. Hasta llegar a 0. ¿Vale? Fijaros, lo único que he hecho es una suma de fuerzas verticales. Además, aquí no tengo carga uniforme. Si tuviese una carga uniforme, bajaría pues, paso a paso. ¿Vale? O de manera progresiva, de manera lineal. Ese es el diagrama de esfuerzos cortantes de esta pieza. Podría parecer complicada porque tiene una rótula, tal, pero es así. ¿Eh? Voy a ponerle los signos. Aquí hago un rectangulito, aquí otro y aquí otro, ¿vale? ¿Cómo son? Pues me lo está diciendo las flechas en el sentido en el que yo me he movido. Aquí he bajado y por la derecha he subido.
¿vale? Aquí he subido y por la derecha he bajado. Y en este he bajado y por la derecha he subido. O sea, ese es mi diagrama de cortantes con los signos, ¿vale? Sencillo, ¿no? ¿Vale? Vamos a dibujar ahora el de momentos. Voy a prolongar las líneas un poquito más. Bueno, para dibujar el de momentos, el diagrama de momentos, voy a poner los negativos arriba, ¿vale? Y los positivos abajo. ¿De acuerdo? Si queréis lo ponéis así y dices, bueno, pues mira, voy incluso a poner las líneas, ¿vale? Para acordarme un poquito cómo va a ser cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Cambiar el bolígrafo a rojo y empezamos. Vamos a empezar por poner los puntos singulares. Vamos, los puntos singulares. Los puntos conocidos. ¿Vale? Ahí. ¿Qué puntos tengo conocidos en mi pieza, donde sé el valor del momento? Yo al final, para representar el diagrama de momentos, necesito conocer el momento en A, en B, en C, en D y en E. ¿Vale? Esos son mis puntos singulares. A, B, C y D. Ya conozco el momento en varios de ellos, ¿vale? Por ejemplo, en A, ¿cuánto vale? En A, 12. ¿Vale? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Vale? Este 12 que yo tengo ahí, ese 12 se corresponde con esta parte de aquí, que según mi criterio de signos es positivo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Al ser positivo le dibujo abajo. 12. Vale. Ya tengo el momento ahí. 12. En B, ¿cuánto vale en B? ¿Os acordáis? En una rótula, el momento flector es igual a 0. ¿Por qué? Porque una rótula no es capaz de absorber momentos. Ahí tengo el momento le tengo permitido. El giro está permitido, ahí no se absorben momentos, ¿vale? Luego aquí vale 0. Ya tengo otro punto. ¿De acuerdo? ¿Conozco algún punto más? En el otro extremo, en E, 0. También es un extremo libre, al fondo, un extremo articulado, un extremo libre, momento 0. ¿Vale? Bueno, pues entre A y B, ¿qué diagrama de momentos tengo? ¿Una parábola? No, una recta, ¿vale? Porque el cortante es constante. Luego esto es una recta. Yo aquí, entre A y B, no necesito más. ¿Vale? Voy a ver, por ejemplo, ¿cuánto valdría en C? ¿Cuánto valdría el momento en C? Pues me apoyo en el punto anterior, que es el de B, ¿no? Y en el área del diagrama de cortantes entre B y C. ¿Vale? ¿Cuánto vale el momento en B? 0. ¿Cuánto vale el área de cortantes entre B y C? Menos 4, que es el valor del cortante, por 3, menos 12. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Me habéis seguido? ¿Eh?
¿vale? El momento en B vale 0, momento aquí vale 0. El momento en C le saco con el momento en el punto anterior y el área del diagrama de cortantes entre esos dos puntos, que es menos 4 por la distancia 3. Esto más menos 4 por la distancia 3. Menos 12. El menos les pongo arriba. De hecho, ¿vale? Como no hay ninguna carga ni entre B y C, pues sigue siendo una recta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, podéis calcularle como el anterior más el área. ¿Vale? Bueno, y hago lo mismo. En D, ¿cuál será el momento en D? ¿En qué punto me apoyo? En el anterior. En este caso en C, ¿no? El momento en C más el área entre C y D. ¿Cuánto vale el momento en C? Menos 12. ¿Cuánto vale el área del diagrama de cortantes entre C y D? Más 8 por la distancia, que son 2 metros en este caso, ¿vale? Luego me queda menos 12 más 16 más 4, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Mm? ¿Vale? Es decir, el momento aquí, el momento en esta sección es el anterior, menos 12, más el área del cortante, que es 8 por 2. Eso vale 4 metros, pues 8 por 2, 16. Claro, es el área del cortante. En el ejercicio que hemos visto antes era un triángulo porque el área del diagrama de cortantes era un triángulo. Este es más sencillo porque las áreas de los diagramas de cortantes son rectángulos directamente, ¿vale? Cuando tengamos una carga uniforme, el área del diagrama de cortantes es un triángulo, pues le sumo el área del triángulo, ¿vale? Entonces, el menos 12 más 8 por 2, menos 12 más 8 por 2, este área, ¿eh? Que es positiva, ¿vale? Pues lo sumo y me queda más 4. ¿El más 4 dónde le voy a poner? En la zona positiva de momentos, aquí, el 4. Más 4. ¿Vale? Y ya lo tengo. ¿Eh? Bueno, no me hagáis una parábola, porque la parábola es cuando estos son lineales, pero si son constantes, pues son rectas. ¿Vale? Una recta y otra recta. ¿Vale? Y ahora le pongo los signos. Como ya les tengo aquí, pues aquí sé que tengo que poner el signo así. Aquí sé que tengo que poner el signo así. Y aquí sé que tengo que poner el signo así. ¿Vale? Bueno, pues ese es el diagrama de momentos y de cortantes de esa estructura. ¿Vale? Lo tenéis ahí resuelto a la derecha, ¿eh? Cómo queda. ¿De acuerdo? Haremos varios, ¿eh? E incluso yo os recomiendo que cuando practiquéis algún ejercicio, pues le hagáis con las ecuaciones y sin las ecuaciones. ¿Eh? ¿Vale? ¿Alguna duda? Pues nada, el próximo día en prácticas ya seguimos, ¿eh? Muchas gracias a todos.